Pedimos al Espíritu Santo que nos recuerde quién es Él. Pastora Yadira, muy buenos días. Todos los micrófonos son suyos. Bendiciones. Hola, buenos días y muchas bendiciones, creyéndole al Señor en el nombre de Jesús que la electricidad nos permita, ¿verdad? Llevar su palabra, la palabra de Dios. Y como decía la alabanza, ¿verdad? Si se me olvida quién soy yo, recuérdame quién eres tú. Y sus atributos me sostienen, o sea, los atributos de Dios. Es un Dios de amor, un Dios de paz, es el Dios de bendición, el Dios eterno, el Dios fuerte. Y muchas veces por situaciones en nuestras vidas, por procesos fuertes, eh, comenzamos a olvidar quién es Dios. Muchas veces porque el proceso que estamos viviendo es diferente o más fuerte que el proceso anterior. Decimos que no es Dios quien nos está procesando y comenzamos a buscar a Dios en medio de la situación, en medio del dilema, en medio de la prueba y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él? Pero es que el Señor ha cambiado las formas de tratar con cada uno de nosotros. Dios es un Dios que no cambia, dice la Biblia. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice las escrituras, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios no cambia, más muchas veces cambias la manera de tratar con nosotros, la manera de procesarnos, la manera de cómo hacernos menguar o de cómo hacernos crecer, la manera de acercarse a nosotros, de presentarse a nuestras vidas. Ya hay diferentes formas el Señor busca para acercarnos a nosotros. Y muchas veces porque estamos enfocados o estamos enfocados en una sola manera de cómo Dios se nos puede presentar, que hemos perdido la oportunidad de que Dios nos está hablando y decimos que Él no es porque no estamos acostumbrados a recibir de parte de Dios de una manera diferente. Y pues yo quiero hablarte de esto, yo quiero hablarte de las formas de Dios, de la forma de cómo el Señor se puede acercar a ti como ese Dios de amor, como ese Dios que corrige, como ese Dios que te entrega paz en medio de la tormenta, ese Dios pues que calma tus tormentas donde hay tribulación, donde el viento recio comienza a golpearte, o ese mismo Dios que levanta un viento recio para que te golpee. Y muchas veces decimos, pero es que Dios no puede levantar una tormenta. Pues Dios sí puede levantar una tormenta y lo hace por amor también. Entonces, como hay cambios en la forma de cómo Dios nos trata, comenzamos nosotros como que a dudar si verdaderamente es Dios quien está tratando con nosotros. Recordando de que Dios no es el que cambia, pero Él cambia la manera de cómo nos trata a medida que nosotros vamos madurando, que ya no somos unos niños que toman leche. El Señor va cambiando la manera de tratarnos, el Señor va cambiando esta manera de hablarnos. Una vez nos puede decir hijitos, otras veces nos puede dar con la vara porque Él nos ama. Entonces, las diferentes maneras de cómo Dios nos trata y las diferentes formas. Ya, quiero que lo acompañe en un momento al libro de Marcos, capítulo 16 versículo 12, en donde el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que apareció en otra forma. Dice las escrituras, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo. Se cree que esta es la misma historia que aparece en Lucas capítulo 24, cuando iban dos caminos de Maús, y dice la Biblia que Jesús se le acerca a ellos y comienza a hablarle y le comienza a preguntar por qué ustedes están tristes. Pero dice la Biblia de que ellos no reconocieron a Jesús porque sus ojos estaban siendo velados. Más dicen las escrituras que ellos confundieron a Jesús con un forastero. Entonces podemos darnos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo se presenta también en diferentes formas. Él sí tiene esa habilidad, no es que Dios no la tenga. La Biblia dice que Dios no cambia, pero el Señor Jesucristo se puede presentar en diferentes formas, puede cambiar la forma de cómo presentarse, recordando, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 9, del verso 4 en adelante, cómo se le presentó Jesús a este hombre llamado Saulo de Tarso. La Biblia dice de que
que hubo una luz resplandeciente, más fuerte que el sol del mediodía, y que en esa luz hubo una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el mismo Pablo o Saulo de Tarso, cuando él comienza a hablar y comienza a decir del momento de su convicción, de creer en el Señor y de su conversión, él comienza a decir: Él se me apareció al mediodía y la luz era más resplandeciente. Pablo no reconoce a Jesús porque no, aún nunca lo había visto, pero dicen las escrituras que cuando le digo: ¿quién eres?, Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Fíjese que Jesús después se le presenta, después que se muestra como una luz resplandeciente, le dice: tú me estás persiguiendo. Y recordando que Saulo de Tarso estaba persiguiendo, eran los discípulos. Entonces Jesús se coloca en el lugar de los discípulos y le está diciendo en otras palabras a Saulo de Tarso: si persigues a los discípulos, me estás persiguiendo a mí. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Entonces vemos de que el Señor Jesucristo sí cambia la forma de cómo presentársele a la humanidad, pero Dios no cambia. Es más, la Biblia dice en el Salmo 102, en el versículo 25 al 27, cuando el salmista está hablando y está describiendo cómo Dios hizo la tierra y cómo la obra de los cielos también estaba en el Señor. La Biblia dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos, ellos van a perecer. El salmista está diciendo que el cielo y la tierra va a pasar, mas tú permanecerás, le dice al Señor, y como vestidura se envejecerán los cielos y la tierra, pero tú eres el mismo, diciendo: tú no cambias. Es más, Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación, porque no cambia. Pero la sabiduría y la gracia, que es la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de cómo Dios puede tratar con nosotros, es lo que cambia. Y recordando que forma tiene que ver con manera o tiene que ver con estilo de cambiar algo, de ser transformado en algo, pero Dios no es transformado, no, Dios no cambia, pero su manera de tratarnos y de manifestarse sí cambia. Por ejemplo, ustedes recuerdan lo que pasó con Elías cuando dice la Biblia que Dios le manda a Elías, después que Elías dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá por mi palabra. La Biblia dice que los cielos se cerraron por 3 años y medio y comenzaron a perseguir a Elías, y Dios le dice: escóndete en el arroyo de Querit, que allí yo te voy a enviar a los cuervos para que te alimenten y vas a tomar agua del arroyo. Pasó el tiempo y ya Elías se estaba acostumbrando a la forma de cómo Dios lo estaba manteniendo, a la forma de cómo Dios se le presentaba. Se le presentaba enviándole cuervos para que pudiera comer y tomando agua del arroyo, pero dice la Biblia que el arroyo se secó. Dios comienza a cambiarle la forma de cómo mantener al profeta, y después que le seque el arroyo le dice: ahora tienes que irte a Sarepta, en casa de una viuda, porque yo le he dado órdenes a ella para que te alimente. Este profeta sabía de que Dios había cambiado la manera, Dios había cambiado la forma de cómo iba a mantenerlo a él. Ahora, Elías también conocía a Dios, o Dios se le manifestaba a Elías, y Elías estaba acostumbrado a ver el poder de Dios a través del fuego. Recuerden que en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30, cuando Elías comienza a ordenar el altar de Jehová que estaba arruinado, y comienza a colocarle las 12 piedras y comienza a echarle agua al holocausto, viene Elías, comienza a orar y le dice: desciende fuego del cielo. Y recordando de que el fuego consumió todo el holocausto. También Elías, cuando un día estaba reposando y le llegaron unos guardias y le dijeron: tú eres el profeta de Dios, tú eres Elías. Elías dijo: si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo. Y dice la Biblia, y 2 veces descendió fuego del cielo y consumió a los guardias, quemó a los guardias. Elías estaba acostumbrado a ver la manifestación, el poder de Dios a través del fuego, pero Dios cambia su forma. La Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 19,
del verso 11 en adelante, dice las escrituras de que Elías estaba en la cueva. Elías fue y estaba huyendo. Recuerde que había un edicto en contra de Elías y después que él comienza a caminar por 40 días y 40 noches, después que se mete en el enebro, el ángel lo levanta, el ángel lo alimenta. Dice la Biblia que se mete en una cueva. Y allí en esa cueva Dios le habla y le dice, Elías, sal porque necesito hablar contigo. Ahora, dicen las escrituras que cuando Elías estaba metido en la cueva, dice la Biblia que vino un viento recio, pero Dios no estaba en el viento. Elías no salió porque Dios no estaba en el viento. Pero recordemos que Elías estaba acostumbrado a ver a Dios en el fuego. Y dice la Biblia que vino un fuego también, pero Dios no estaba allí. ¿Sabe? Elías sabía discernir las formas de Dios, porque no es. Ojo, no es, el secreto no es ver la forma, el secreto es ver a Dios en la forma. Elías sabía discernir y él sabía dónde estaba Dios. Y aunque él estaba acostumbrado a ver el fuego y a ver el poder de Dios a través del fuego, él sabía que en ese momento Dios no estaba en el fuego y que Dios había cambiado su forma para hablar con él. Dice la Biblia que después vino un viento, un silbo, dice la escritura, un silbo apacible. Y allí estaba Dios. Nosotros tenemos que reconocer en las diferentes formas en donde Dios se nos pueda presentar, en estas diferentes formas reconocer dónde está Dios. Porque si no reconocemos dónde está Dios, o la forma de cómo Dios quiere tratar con nosotros, vamos a comenzar a cuestionar a Dios. Ahora, Elías sabía que Dios estaba allí y dice la Biblia que Elías se cubre el rostro y sale a hablar con Dios. En ese silbo apacible, él sabe cómo tratar y cómo hablar con Dios. Dios cambia la forma. Recordando, por ejemplo, lo que dicen las escrituras en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, verso 6, y en el número capítulo 20, dicen las escrituras que Dios habla a Moisés. Y en la primera manera de cómo Dios le habla para que el pueblo que estaba siendo criticado, el pueblo estaba criticando a Dios, estaba criticando a Moisés, el pueblo estaba murmurando en contra de Dios. Mire Dios y le dice a Moisés en Éxodo 17, ve y hiere a la roca, golpea la roca, que yo voy a hacer que salga agua. Pero en Números 20, Dios cambia la forma. Dios deja el mismo elemento que es la roca, pero le cambia la forma. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces queremos hacerlo a la manera de como la primera vez que Dios nos dijo. Y Dios le estaba diciendo a Moisés, mira, reúne al pueblo, siéntate con el pueblo, habla con ellos y le habla a la roca, háblale a la roca. La Biblia dice, y usted conoce la historia, la Biblia dice que Moisés golpea la roca. Y según lo que dicen las escrituras en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, todos bebieron de la roca del desierto, la roca que lo seguía. Y las escrituras dicen, y la roca era Cristo. Muchas veces por no entender las formas, por no entender la manera de cómo Dios está procesando nuestras vidas, el cambio que Dios hace, ya no es fuego, ahora es silbo apacible, ya no es que golpees la roca, ahora háblale. Por no entender los cambios, muchas veces podemos golpear a Cristo y no nos damos cuenta. La Biblia dice que fue Moisés. Moisés viene y golpea la roca otra vez. Así pasó con el príncipe Josué. Josué estaba acostumbrado a ir a la guerra porque todo lo conquistaba con espada, todo lo conquistaba con guerra. Cuando estaba con Moisés y estaban peleando en contra de Amalek, la Biblia dice que Moisés se cansa y después Uri y Aarón subieron a levantarle las manos a Moisés, pero quien estaba peleando era Josué. Ahora, cuando Dios le entrega a Josué el liderazgo, viene Dios y cambia la forma. Ya Dios dice, ya no es la espada que vas a usar al principio, ya no va a ser con espada, Josué. Ahora vas a darle la vuelta a Jericó, a los muros de Jericó. Vas a darle la vuelta y vas a dar 7 vueltas y en la 7ª vuelta es que ustedes van a gritar. Pero al principio vas a hacer silencio. ¿Sabes qué? Dios le estaba cambiando la forma. ¿Cuál es el secreto? Cuando nosotros comenzamos a obedecer. Cuando comenzamos a obedecer y a escuchar atentamente la voz de Jehová.
Saben, Moisés, porque por la terquedad del pueblo, por la desobediencia del pueblo, por la murmuración del pueblo, escuchó a Dios a media. Y Moisés creía que era por la misma manera que se podía obtener agua de la roca. Y no escuchó cuando Dios le dijo, ahora le vas a hablar. Ahora le vas a hablar y a través de la roca yo voy a dar agua. Entonces vemos que Dios trata con cada uno de nosotros en diferentes formas y que Él, los procesos en nuestras vidas, Él los presenta en diferentes formas, pero Él no cambia. Ahora, el Espíritu Santo dice en las Escrituras, en el libro de Lucas 3:21, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo como paloma. No es que era una paloma, sino que tomó forma de paloma. Y podemos ver, por ejemplo, el Espíritu Santo con forma de paloma, como ríos de agua viva, como un viento recio, como lenguas de fuego. Podemos ver al Espíritu Santo tomando varias formas. Y quiero que usted me acompañe al capítulo 2 del capítulo 2 del libro de Filipenses, desde el verso 5 al 7, donde vamos a ver ahora las formas de cómo Jesús se presenta a la humanidad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuáles fueron las formas que Jesús tenía? Quiero que me acompañe allí a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. La Biblia dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjense que la divinidad de Cristo, forma de Dios, dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y ahora dice, tomando forma de siervo y semejanza de hombre, hecho semejanza a los hombres. Jesús cambia su forma. Recuerde lo que dicen las Escrituras también en el libro de Juan 17, en el capítulo 17, cuando Jesús le dice al Señor, regrésame la gloria que tenía cuando estuve contigo, es tiempo de darme la gloria. Ahora Jesús, en este libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 5, cuando el apóstol Pablo dice que haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dejó la divinidad, el trono, para tomar otra forma, la forma de siervo, del que sirve. Recuerde que en el libro de Juan capítulo 13, cuando Jesús le está lavando los pies a los discípulos, le dice, ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Yo soy el maestro, yo soy el señor, pero estoy entre ustedes como el que sirve, como ese siervo fiel y prudente. Yo estoy entre ustedes como siervo, porque cambié mi forma, porque era necesario que yo cambiara mi divinidad, mi forma. Era necesario que yo me despojara de la gloria que tenía con el Padre para convertirme en su servidor, en servir, para convertirme y ser semejante a ustedes, semejante a los hombres. Entonces vemos en las Escrituras que Jesús cambia su forma. Por ejemplo, en el libro de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 49, la Biblia dice que cuando se levantó una gran tormenta, dice las Escrituras, que Jesús comenzó a caminar sobre las aguas para llegar donde estaban los discípulos y ellos se asombraron y comenzaron a gritar, es un fantasma. ¿Saben por qué? Porque ellos nunca habían visto a Jesús caminando sobre el mar. Era otra forma que tenía Jesús. Y por esa razón ellos inmediatamente comenzaron a gritar, es un fantasma. Ellos nunca habían visto a Jesús caminando sobre el mar. Era una forma diferente de acercarse. Por eso que Jesús tuvo que decirle, soy yo, no teman, soy yo. Y es cuando Pedro le abre y le dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. ¿Saben qué? Simón Pedro quería caminar o ser a caminar con la misma forma que caminaba Jesús. Entonces vemos de que Jesús
si cambiaba su forma. En el libro de Mateo capítulo 17 dice la Biblia que después que subieron al monte, monte conocido como el monte de la transfiguración, la Biblia dice que Jesús se transfigura y que sus ropas comenzó a ponerse resplandeciente. Y dicen las escrituras que los discípulos comenzaron a ver de otra forma, transfigurado. Los discípulos comenzaron a verlo de la manera como era en verdad Jesús, transfigurado, resplandeciente, la misma luz resplandeciente que vio Saulo de Tarso en Hechos 9, los discípulos lo estaban viendo en Mateo capítulo 17. Esta diferente forma que el Señor puede tomar, diferentes maneras de presentarse delante de nosotros. En el libro de Juan capítulo 20, versículo 15, se le presenta a María Magdalena. María Magdalena lo confunde después que Jesús resucita. La Biblia dice que habían dos ángeles y le dijeron, aquí no está el maestro, él resucitó. Y dice la Biblia que cuando María se da la vuelta, se consigue con un hombre, pero no lo reconoce. Jesús tenía otra forma. Y aunque no describe la forma que tenía Jesús, dice la Biblia que María Magdalena lo confunde con el hortelano, con aquel que cuida el jardín. Y le dice, si te llevaste a mi Señor, dime dónde está. Y Jesús le dice, pero ¿por qué llora? Dice, por mi Señor. Pero dice la Biblia que Jesús la llama María. Y cuando la llama María, María Magdalena le dice Raboni, que quiere decir maestro. Porque hay algo que te va a evidenciar a ti quién es Dios. Hay algo, la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 24 que los que iban camino a Emaús, y Jesús le abría las escrituras, dice la Biblia en el versículo 27, Jesús le abría las escrituras y les hablaba de todo lo que decían de él, en los salmos, en el Pentateuco, de todo lo que hablaban de él. Dice la Biblia que cuando llegaron a Emaús y Jesús intencionalmente quiso apartarse de él y ellos lo invitaron a quedarse. Y dice la Biblia que cuando Jesús partió el pan, ellos reconocieron que era el maestro. Fue allí porque ellos ya sabían cómo su maestro partía el pan. Jesús tenía una particularidad para partir el pan y Jesús necesitaba que ellos entendieran que aquel que ellos lo estaban llamando forastero era Jesús. Muchas veces hemos caminado con Jesús y a nuestro lado está caminando Jesús, y como no es la manera de como estamos acostumbrados a verlo, no nos damos cuenta que Jesús está caminando con nosotros. Y ¿sabe qué me llama la atención? Porque estos dos discípulos se estaban alejando del lugar de la promesa. Estos dos discípulos se estaban alejando de Jerusalén y estaban yendo camino a Emaús. Estaban apartándose, pero Jesús ahí estaba caminando con ellos. Mientras ellos se apartaban más de la promesa, recuerden que había una promesa que se iba a cumplir. El mismo Jesús le dijo, no vayan a salir de Jerusalén, quédense en Jerusalén. El mismo Jesús les había dicho, yo no los voy a dejar solo, les voy a dejar un consolador, el que el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, pero tienen que quedarse en Jerusalén. Pero estos dos discípulos iban camino a Emaús, se estaban alejando y Jesús se acerca y dice la Biblia que caminó con ellos. ¿Saben qué? Los kilómetros que esta gente caminó, Jesús lo caminó con ellos y no se dieron cuenta. Hay gente caminando con Jesús y no sabe y están llamando a Jesús forastero porque no han podido discernir las formas. Y dice la Biblia que cuando Jesús parte el pan, inmediatamente se dieron cuenta que era Jesús, y dice la Biblia que Jesús desaparece a los ojos de ellos, pero ellos hablaban entre sí y decían, en el camino no ardía nuestro corazón cuando este hombre hablaba. Dios siempre va a dar una señal de que es Él el que está contigo. Dios siempre en tu proceso, en las dificultades, cuando tienes miedo, así como Elías que se estaba escondiendo, Dios siempre va a dar una señal quién es él y la forma o la diferente forma de cómo te está tratando. Pero siempre debe haber algo. En estos discípulos ardía el corazón. En estos discípulos, dice la Biblia, ardía nuestro corazón en el camino cada vez que hablaba. Pero lo tuvimos como forastero.
Lo tuvimos como aquel que no sabía lo que estaba aconteciendo, como aquel que no sabía lo que estaba pasando en Jerusalén. Nosotros, pues, lamentablemente, Jesús ha caminado con nosotros y no nos damos cuenta. Y miramos para todos lados y Jesús con nosotros. No nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo está caminando con nosotros. Jesús se presenta en diferentes formas. Y yo quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 25. Vamos a ver allí, recuerden que Jesús se presentó como siervo. Pero en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, Jesús se presenta en ese lugar de diferentes formas. Dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Fíjense que ahora Jesús está diciendo, ahora voy a venir a juzgar, voy a venir como rey, voy a venir a sentarme en mi trono de gloria y voy a comenzar a juzgar. Pero, ¿y por qué iba a juzgar? Porque Jesús se ha presentado en diferentes formas y nosotros pues no lo hemos reconocido. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y le dice por qué. Y le dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te mantuvimos, cuando te vimos sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Saben? En esta enseñanza de Mateo capítulo 25, Jesús está hablando de diferentes maneras o de diferentes formas de cómo Él se nos presenta. Dicen las escrituras de que tuve hambre y me diste de comer. O sea que Jesús se presenta a través de las personas que tienen necesidad, a través del mendigo, a través del huérfano, a través de la viuda, a través del necesitado, del menesteroso, a través del enfermo, el que está en el hospital, a través del que está en la cárcel preso. Jesús le dice a la multitud que había escogido y que había hecho toda injusticia, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ¿sabes qué? El día que me manifesté en diferentes formas, la iglesia estuvo allí para ayudar. El día que necesitaba que alguien visitara a un preso, se pudo levantar a alguien para ir a visitar. Cuando estuve enfermo, cuando tomé forma de enfermos en los hospitales, te me acercaste a visitarme. Y dice la Biblia que esta multitud se asombra y le dice, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos así? Le dice Jesús, cuando usted se lo haga a uno de mis hermanitos más pequeños.
cuando usted le dé la mano al necesitado. La Biblia dice en Primera de Juan 3:17 que si delante de ti hay alguien que está necesitando y tú le cierras tu mano para no ayudarlo, ¿cómo dices que mora el amor de Dios en ti? Jesús presentándosele a la humanidad en diferentes formas. Entre el huérfano, la viuda, el extranjero, el necesitado, el enfermo, el preso. Y nosotros queremos ver a un Jesús como rey para darles al Jesús rey. Y Jesús diciendo, ahí hay un huérfano que puedes ayudar. Tú sabes que hay un drogadicto que puedes restaurarlo. Que hay un preso que nadie lo visita, que lo puedes visitar. Que hay una viuda que no tiene quien le ayude y tú lo puedes ayudar. Que hay un huérfano que está necesitando un plato de comida que tú le puedes dar. Una palabra. Jesús presentándose a cada uno de nosotros en diferentes formas. ¿Cuántas veces Jesús te ha presentado? ¿Cuántas veces Jesús se te ha acercado como forastero, como huérfano, como viuda? ¿Cuántas veces Jesús se te ha presentado con frío? ¿Cuántas veces Jesús ha estado en las cárceles y tú lo has ido a visitar? Ha estado en los hospitales. Pero sigue Jesús hablando y comienza a decir también, comienza a decirle a otro grupo y le dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí. Y usa una palabra tremenda. Él maldice a los de la izquierda. El fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. ¿Saben cómo ocurre esto? Cuando somos indiferentes a las necesidades de los demás. Cuando creemos que no es nuestro asunto lo que le pueda estar pasando a nuestros hermanos. Porque inmediatamente comenzamos a condenar y comenzamos a decir que fue por su concupiscencia, que fue porque andaba en pecado, le pasó esto y tiene que aprender. Jesús no nos está enseñando eso. Jesús nos está diciendo, cambié tantas veces de forma para acercarme a ti como huérfano, como extranjero, como viuda, como necesitado, como preso, como enfermo. Cambié la forma, me despojé de la divinidad para acercarme a ti, para ver si podías darme de lo que yo necesitaba. En el libro de Santiago dice de que muchas veces le damos más valor al que entra con un reloj en la mano que aquel que es pobre. Tenemos que tener mucho cuidado, amada iglesia de Cristo, porque Dios se nos va a presentar a través de Jesús en diferentes formas. Por eso es que el apóstol Pablo pudo decir, hospeden si es necesario. No vaya a ser que cuando estén hospedando sean ángeles. Y muchas veces nosotros comenzamos a cuestionar porque no entendemos y no aprendemos a discernir las formas de Dios, las multiformas de Dios. Jesús, cuando le habla a Saulo de Tarso, le dice, me estás persiguiendo. Porque todo aquel que te persigue, todo aquel que se levanta en tu contra, se está persiguiendo y levantándose en contra de Jesús. Pero todo aquel que extiende su mano para pedirte y tú no le das, le estás negando a Jesús el pan que diariamente tú le pides para que te lo ponga en la mesa.
Tenemos que aprender a compartir de lo que nosotros tenemos. Aprender esto. A veces no reconocemos y no nos damos cuenta que Jesús está ahí con nosotros, porque lo está haciendo de una forma diferente. Muchas veces los procesos que podemos nosotros estar viviendo, le echamos hasta la culpa al enemigo, porque no entendemos la manera, el estilo, la forma de cómo Dios está tratando con nosotros. Tenemos que, tenemos que prestar mucha atención y preguntarle al Espíritu Santo la manera de cómo nos está tratando. Que si Dios dice, háblale a la peña, háblale y no la golpees. Que si el Señor te acostumbró a presentar su poder a través de fuego, pero hoy quiere presentarse a través de un silbo apacible, que tú puedas reconocer dónde está Dios. ¿Dónde está Dios en estas diferentes formas que se nos puede presentar el Señor? Y que el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nos va a dar a entender que Él está allí. Que Él está allí y que por esa razón nos dice, no temas, yo estoy contigo. Yo estoy ahí contigo. Cambié de forma. Cambié de forma. Yo estoy ahí contigo, pero estoy de una manera diferente. Los del camino de Maú estaban tristes. Y cuando Jesús se le acerca, les dijo, ¿por qué están tristes? Ellos inmediatamente le dijeron, tú eres el único que no sabe lo que sucedió. Mataron a Jesús, el que nosotros creíamos que iba a redimir a Israel. A él lo mataron. Pensábamos que iba a cambiar, a traer una forma de reinar a Israel y no fue así. Y Jesús, escuchando a estos dos hombres con mucha tristeza. Muchas veces lo que tú puedas estar viviendo, la tristeza, la situación que tú puedas estar viviendo, no te hace darte cuenta de la forma de cómo Dios está tratando contigo. Y que es Dios el quien te está procesando. Es Dios el que te está enseñando. Es Dios el que te está educando, el que te está diciendo, comparte el pan con el hambriento. Recuerden que había una multitud y Jesús le estaba predicando en Juan capítulo 6. Jesús le estaba predicando a la multitud y pasaron días y no había que comer. Los discípulos le dijeron a Jesús, despide la multitud, porque para que vayan a comprar en las aldeas pan, porque aquí no hay nada. Y Jesús le dijo, no, denle ustedes de comer. Ustedes son los que tienen que darle de comer a la multitud. Con 200 denarios no podemos cubrir todo esto. Y Jesús dice, ¿pero qué tienen? 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, voy a mostrarle una forma. Una forma le voy a mostrar de cómo pueden suplir las necesidades de otros. Y dice la Biblia que cuando Jesús tenía las canastas, dio gracias. Señor, te doy gracias. Y después de haber dado gracias, se la presentó a los discípulos y le dijo, tomen, denle a la gente de comer. Muchas veces Dios te va a quitar lo poco que tienes para que se lo des a los demás. Recuerden que en Primera de Reyes 17 dice la Biblia de que Dios le dio orden a una viuda para que alimentara al profeta. Y dicen las escrituras que cuando el profeta se le acerca, mientras la viuda estaba recogiendo el leño o la leña para hacer su torta y comer ella y su hijo y después echarse a morir, dice la Biblia que Elías le dijo, dame agua. Y esta mujer fue a darle agua a Elías
porque esta mujer tenía lo que ni el profeta tenía, y era agua. Pero dicen las escrituras que cuando Elías le dijo, dame una torta a mí primero, hazme una torta a mí primero, esta mujer inmediatamente comenzó a hablar con el profeta y le dijo, yo lo que tengo es un poquito de harina. Y saben algo, cuando Dios le da la orden a esta mujer para que alimente al profeta, esta mujer tendría que estar orando por provisión, porque esta mujer lo único que tenía era un puño de harina y un poquito de aceite. Pero dicen las escrituras que cuando el profeta escucha a la mujer decir, lo que tengo es esto para mí, para mi hijo, el profeta le dice unas palabras tremendas. El profeta le dice, no temas mujer, porque así ha dicho Jehová el Señor, que tu harina y el aceite no va a escasear hasta que llegue la lluvia. ¿Sabe? Muchas veces Dios te va a quitar lo poco que tienes porque es impedimento para lo que Él te quiere dar. Pero si no aprendemos a dar, no aprendemos a soltar, nunca va a venir la bendición. Si esta mujer le hubiese dado solamente el vaso de agua a Elías y no hubiese hecho caso de lo que Dios le dijo, Dios le había dado una orden. Y saben, me llama la atención porque en ese tiempo Dios solamente le hablaba a los profetas. Pero en Sarepta había una viuda que tenía comunión con Dios y que Dios le estaba hablando en lo secreto y que Dios se le apareció a esta mujer y quizás Dios diciéndole, me estás pidiendo provisión y yo te digo que de lo que tienes aprende a compartir. Señor, pero tengo poco. Aprende a compartir lo poco. Porque desde el momento que tú le des al profeta, la harina y el aceite no va a escasear. Saben, yo soy de las que creo de que Dios esa palabra se la entregó en lo secreto a la mujer. Porque cuando Elías le da la palabra y le dice, así te dijo Jehová el Señor, que la harina y el aceite no va a escasear hasta que llegue la lluvia, esta mujer no escatimó y salió corriendo. Esta mujer no dudó y salió corriendo a hacerle a torta a Elías, porque había entendido la forma que Dios tenía para bendecirla. Dios cambia la forma. Quizás Dios quiere bendecirte, pero no te has desprendido de lo poco que tienes para ayudar a los demás porque dice que es lo único que tú tienes. Y Dios esperando. ¿Saben cómo Jesús le hablaba a los discípulos y a toda la multitud? Le digo, ¿cuántas viudas no habían en Israel? Y Dios mandó a Elías, fue a Sarepta. ¿Saben por qué? Porque la revelación la tenía la viuda de Sarepta y no las viudas que estaban en Jerusalén. No la conexión con Dios no la tenía las viudas de Israel, sino la viuda de Sarepta, que oraba a Dios por provisión. Y el Señor diciendo, si no das, no te puedo dar. ¿Cuántos huérfanos tú no conoces? ¿Cuántas viudas? ¿Cuánta gente enferma en los hospitales? ¿Cuánta gente que está enferma en las casas y no hemos podido ir a visitarlo? ¿Cuántos presos? ¿Cuántos extranjeros no se sientan a tu lado? Gente que tuvo que abandonar su país para irse al tuyo, para estar allí, que tú no sabes cómo están viviendo y no te preocupas. Y por eso que Jesús, en la forma que se presenta como rey, les recuerda a la humanidad las diferentes formas que Él se presentó. Que Dios te traiga a memoria las veces que Él se presentó en diferentes formas. Si cerraste la mano para ayudar. Que Dios te traiga a memoria
aquellas personas que necesitan por lo menos una palabra de ti, una palabra de esperanza. Que no sea solamente un pan, un plato de comida, sino una palabra de parte de Dios. Que la gente pueda ver la forma de Dios en ti. Que en el nombre poderoso de Jesús, el Señor pueda glorificarse de tal manera que arda nuestro corazón. Recordando que Dios no cambia. Lo que cambia es la manera y la forma de tratar con cada uno de nosotros. El Señor no tiene sombra de variación. Él no cambia. Pero su Hijo sí tiene diferentes formas de presentársele a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces caminó Jesús contigo y no te diste cuenta? Y decías que estabas solo. Y decías que nadie estaba en el proceso contigo. Y Jesús ahí, caminando contigo, pero en diferentes formas. Que podamos nosotros entender de que muchas veces Dios va a cambiar la manera de tratarnos. Muchas veces la manera de cómo acercarse Dios a nosotros va a cambiar. Recuerden que Elías estaba acostumbrado al fuego y Dios se cambió su manera de manifestarse y se le presentó como un silbo apacible. Que usted y yo podamos discernir en las formas de cómo Dios se presenta, podamos discernir que Dios está allí. Que Dios está con nosotros. Que no lo veamos como forastero. Que no lo veamos como hortelano. No lo veamos como fantasma, como lo vieron sus discípulos. Que en el nombre poderoso de Jesús, la forma o las diferentes formas que Dios se nos pueda presentar, nosotros podamos discernir dónde está Dios. ¿Usted se imagina si Elías hubiese salido cuando estaba el fuego? Aunque estaba acostumbrado a ver a Dios en el fuego. Pero dice la Biblia, pero Dios no estaba en el fuego. Dios no estaba en el viento recio. Dios estaba en el silbo apacible. Y que podamos nosotros hablar con el Señor en las diferentes formas que se nos pueda presentar. Hay un Jesús a través de un huérfano, a través de la viuda, del necesitado, del menesteroso. Allí está Jesús, esperando que usted y yo lo ayudemos. Que no seamos como los cabritos, como dijo Jesús. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve preso y no me fuiste a visitar. No oraste por mí, ni me fuiste a ver en el hospital cuando estuve enfermo. Señor, ¿cuándo? No te vimos así. Y él le dijo, pero estaban mis pequeñitos que estaban pasando por esa situación y no les importó. Necesitamos entender que Jesús sí se nos presenta en diferentes formas, que Él nos recuerde quién es Él. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.